Buenas noches, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos. Mi nombre es Luis Barajas, juez de control del estado de Sinaloa. El día de hoy, si me lo permiten, abordaremos de manera muy general, muy somera, el delito de despojo. Este delito de despojo, básicamente, aunque cada legislación estatal tiene su diferente enunciado, su diferente tipicidad, su diferente encuadre de los elementos, sobre todo objetivos y subjetivos que lo integran. En general, en las 32 entidades federativas es muy parecido, son casi los mismos supuestos, hipótesis, requisitos. Entonces, con independencia en qué estado se encuentre usted, es técnicamente con sus pequeñas diferencias en cada estado. El delito de despojo básicamente es un delito. Fíjense, hay algunas diferencias sí importantes. Ahorita, hace unos minutos, estaba revisando con unos abogados del Estado de México, que por cierto, son innumerables los casos de despojo en el Estado de México. Yo creo que este año, no sé, me ha tocado asesorar como unas 20, 30 personas del Estado de México del delito de despojo y tienen unas situaciones muy particulares en ese estado que en otro video probablemente abordemos. Pero es una muestra de las características que tiene este delito. En el Estado de México, ahorita revisaba, que es muy curioso porque la mayoría de los estados es de comisión instantánea y en el Estado de México no, es de comisión permanente. Es decir, mientras todo el tiempo que estén ocupando esa casa, predio, terreno, lo que sea, y eso porque puede tener relevancia. Puede tener relevancia y les puede beneficiar a quienes son víctimas o ofendidos de este delito en el Estado de México, por ejemplo, y a los estados que tengan ese tipo de lo que es la comisión no instantánea ni continuada, sino permanente. ¿Por qué? Porque por efectos de la prescripción, técnicamente no se prescribe ese delito por la forma de comisión en cuanto a los tiempos, ¿no? Pero bueno, hice unas notas para no hacer muy largo el video y para no perdernos. Básicamente, en todos los códigos del país, incluso en el Código Penal Federal, menciona palabras más, palabras menos lo siguiente: al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo o engañando a este. Esa es la base, ¿no? Son dos hipótesis. Al que sin el consentimiento de quien tenga derecho a estipularlo, a darlo, que es el propietario, o en su defecto el posesionario. Porque este delito, en lo que sí coinciden la inmensa mayoría de las legislaciones estatales, es que, por ejemplo, aquí en Sinaloa, en términos del 227, aunque la posesión del inmueble o de la propiedad esté en litigio o esté en duda, de todos modos se sanciona, porque nadie puede llegar a despojar o a desapoderar de alguien de una propiedad, que se supone que para eso está el Estado, no para que un particular llegue y creyendo que tiene algún tipo de documentación con lo que llamamos nosotros un mejor derecho. Por ejemplo, cuando hay dos contratos de compraventa que obviamente se toman en cuenta la licitud de ellos, la antigua data y demás, pero un particular no puede llegar con otro, como se acostumbra mucho ahí en el Estado de México, que hacen simplemente contratos supuestos, algunos de compraventa, y van y los registran al ayuntamiento, en catastro, y ya con eso tienen, cuando la mayoría de las entidades federativas no es así. Pero en fin, lo que trato de decir es que si dos particulares tienen un contrato de compraventa, pues obviamente el que tiene el mejor derecho sobre ello y tiene la posesión material del predio debe de gozarla, aunque esté litigioso, aunque esté en la litis, mientras una autoridad no lo resuelva. Nada más esta semana van como 3 asuntos de despojo en el Estado de México. Me llama particularmente la atención y la forma tan recurrente y tan fácil para llevarlo, y lo difícil que es
la tramitación de ese delito en esa entidad. En Guerrero hay ciertas particularidades, pero no tan fuertes como hoy. En Veracruz es otra cosa también, pero sobre todo en el Estado de México. Insisto, regresamos al tipo penal, al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo. ¿Sí? Como ya lo platicamos, el propietario o quien tenga la posesión. ¿Sí? O engañándolo a este. Y empiezan los supuestos. Fracción primera, que si se lee de una sola, sin hacer las pausas como deben de ser, el derecho, obviamente, los artículos se deben de leer por partes para revisar las hipótesis. Dice 225, fracción primera, aquí el Estado de Sinaloa. Hay quien ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca o impida materialmente el disfrute de uno u otro. Si se lee así nada más, parece que es una sola cosa, pero no, son 4 hipótesis, son 4 supuestos. Subrayé aquí cada uno de ellos, fíjense. Primero, el que ocupe un inmueble ajeno. Pues eso yo creo que no tiene mucha ciencia explicarlo, ¿no? Quien está ocupando ilegítima e ilegalmente una propiedad que no le pertenece. Y no necesariamente tiene que ser una casa, puede ser un terreno, puede ser un predio, incluso el despojo, es importante señalar, aunque excepcionalmente se da de otras formas también. El despojo puede ser de derechos reales también, por ejemplo, es decir, una servidumbre, por ejemplo, aunque también puede haber despojo de aguas que no tenga el arreglo de la ley para su uso, pero son muy pocos los porcentajes que se dan de esos despojos. El despojo principal es el desapoderamiento de casas, terrenos, predios agrícolas. Ocupa un inmueble ajeno o haga uso de él, por ejemplo, que no vivan allí, pero por ejemplo que desapoderan de un negocio, sí, de un puestecito, de un negocio, qué sé yo, de un terrenito. Entonces no viven allí, pero sacaron a las personas o ya no les permitieron el acceso a ese lugar, y aunque van, qué sé yo, en horarios de oficina o en horarios de trabajo, pero lo están ocupando ilegítimamente y no le permiten a las otras personas, ya sea el vivir, residir, rentar o sacar algún provecho de ese terreno. ¿Sí? Entonces no solamente, a veces se cree que el despojo es solamente para casas, habitación, en fin. No, también pueden ser algún negocio que por su naturaleza permita que desalojen, que los quiten de lo otro particular y no les permitan hacer uso de él. O de un derecho real que no le pertenezca. Un derecho real, como veíamos ahorita, por ejemplo, la servidumbre de paso. O impidan materialmente el disfrute de uno u otro. Son 4 hipótesis aquí. Fíjense bien este último. Normalmente se da el despojo, como ya lo hemos platicado en 3 ocasiones aquí, cuando se le desapodera de un bien inmueble. Pero también se puede dar el despojo si no se apoderan, si no se posesionan de ese bien inmueble, si no se impiden el uso de ese bien o el acceso. Es decir, se los despojan de la manera en que quien es el sujeto activo, quien está despojando, no lo usa, pero no deja entrar a los legítimos dueños o posesionarios, y es una manera de cometer este delito también. En el caso también el despojo se puede dar, cosa curiosa, sobre tu misma propiedad tú puedes cometer el delito de despojo. Estos son asuntos raros, pero vale la pena comentarlos por fines académicos. Por ejemplo, alguien es dueño de una casa que tiene en arrendamiento legítimo, bajo contrato, y va y realiza actos de dominio o posesión sin tener el derecho para ello, por la vía contractual, aunque sea tu propiedad. Si realizas un acto tendiente a mermar su propiedad o su posesión o estadía, puedes cometer el delito de despojo. Y también otro supuesto hipotético, bueno, no hipotético, pero sí muy raro, es cuando una persona desvía aguas de su curso o aprovecha
aguas que por ley no tiene derecho a ellas, también se puede dar ese delito. Pero lo que nos interesa es principalmente el más común, donde se da la inmensa mayoría, el 80% de los casos o más, 90% de los casos tal vez, cuando se posesionan de una propiedad, sobre todo de una casa. Básicamente, en todos los tipos penales que hay en cada codificación estatal de este delito, las penas se aumentan como se aumentan en la mayoría de los delitos de orden patrimonial y de otras índoles, cuando son cometidos por dos o más personas, cuando son cometidos con medios violentos o cuando causan bajo un delito autónomo, como puede ser el fraude procesal, las amenazas, o incluso la violencia familiar. Entonces, normalmente depende cada estado, pero cuando hay agravantes, la pena se aumenta entre 6 y 12 años más del tipo básico por utilizar, insisto, medios violentos, más de dos personas, o cuando se utiliza a través de violencia familiar. Ahora bien, aquí la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo proceder legalmente? Bueno, pues aquí yo creo que todos lo saben, todos lo sabemos. Se tiene que presentar cargos ante la agencia del Ministerio Público. En este caso, normalmente el requisito de procedibilidad es la querella, no la denuncia. Es un delito a petición de parte, donde en su momento cabe el perdón, si las partes así lo consiguen o lo arreglan al final. Pero un punto importante de esto, en el caso que platicábamos ahorita, el libro de estas personas era de Catepec, platicábamos sobre lo correspondiente al artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo relativo al restablecimiento de las cosas al estado previo en las que se encontraba. Es decir, que pueda solicitar al juez, la parte ofendida, que se le restituya la propiedad, aunque sea de manera provisional, mientras dure el proceso, para seguir gozando de ese bien, y ya sobre la marcha, al final la resolución, o por la vía correspondiente. Hay asuntos de despojo que devienen, muchos de ellos de la vía civil. Ya se llevaron por esa vía, pero por algún motivo no pudieron ejecutar la resolución, la sentencia, o no pudieron hacer lanzamiento o asegurar esa propiedad, restablecerla, y es cuando conculcan cuando se van por la vía penal. A estas personas me preguntaban, tenían la duda porque van a judicializar esa carpeta, pero me decían que si hasta judicializando la carpeta se puede pedir al juez de control la restitución de la propiedad. Yo les decía que no. ¿Por qué? Porque el 111, la primera hipótesis que maneja, dice, durante todo el procedimiento, ¿sí? Del procedimiento penal. Y el procedimiento penal, en términos del artículo 211 de la misma codificación adjetiva, menciona que el procedimiento penal empieza desde la investigación inicial, es decir, ya interpuestos los cargos, ya imputada la persona en sede ministerial, ya en integración de carpeta, puedes pedirle al juez que se aperture la audiencia. Y alguien podría decir, bueno, pero ¿cómo se acude al juez si la carpeta todavía no está judicializada? No importa, para efectos del artículo 111 sí se puede. ¿Por qué? Porque son una especie, no es igual, pero es una especie de providencia precautoria, precisamente para salvaguardar la propiedad, es decir, que el sujeto activo no la vaya a enajenar, a vender a terceros o a darle otro uso distinto, y además a poder seguir gozando de tu propiedad. El artículo 111, normalmente se pide o se estila que se pida antes de que se judicialice, porque la gente lo que quiere es, antes de que pase más tiempo, se le restituya la propiedad. No quieren pasar juicios que duren meses o años para que se defina, porque mientras tanto tienen pues un demérito económico, tienen una afectación, un menoscabo, un detrimento económico. Yo le decía a estas personas que desafortunadamente no todos los jueces
se animan a entrarle con todo al 111. Muchos dicen, no, vete ya hasta la resolución, ahí ya en sentencia, a ver cómo queda esto. Porque no es tan fácil, no cualquiera se quiere meter a fondo en esto. Una gran cantidad de jueces sí lo hacen, pero la mayoría no. Entonces me decía, oye, si lo pido me lo restituyen si presento ahí la acreditación. Para empezar, esto no es un juicio ni nada. El mismo 111, la última hipótesis, te dice que siempre que hay elementos para decidirlo, no te habla de un procedimiento específico, ni a que se asimile a un juicio oral, ni a sus técnicas, ni nada. Simplemente a criterio del juzgador. Por ejemplo, y es una audiencia del 111, traes consigo y si el juez te autoriza, le exhibes, no sé, las escrituras, la inscripción en catastro, en el registro público, las boletas del predial y demás. Y no sé, algún tipo de probanza que no sea de las permitidas por la ley para poder acreditarle y restituir inmediatamente, incluso con la fuerza pública. Pero no es garantía que la pides a que te den la audiencia, y si te dan la audiencia que te la restituyan. Caso por caso, juez por juez. Pero sí es bien importante cuando vas a interponer cargos por despojo, no esperar a que se judicialice y que algún día llegue a juicio oral para restituir tu propiedad. En cuanto presentes eso, inmediatamente acude ante el juez. Y si un juez que te toca te lo niega, bueno, hay los recursos para ello. De una resolución que un servidor como juez de control dicté hace como 2 años, un poquito más, ya llegó hasta ya resolvió el amparo directo en revisión la primera sala y afortunadamente me dio la razón y se creó una referencia para cómo llevarse a cabo estos casos. Aquí en uno de los videos anteriores está el número de amparo directo en revisión y cuándo fue y qué se pronunció. Por si a alguien le interesa, aquí está en unos videos más atrás, hace como unos 8 o 9 videos anteriores. Yo les sugiero, cerrando esto, que cuando la persona sea despojada de esa propiedad, a la brevedad posible vaya a presentar los cargos, porque en algunos estados, insisto, se les considera instantáneo y puede operar la prescripción, salvo estados como el Estado de México, que son delitos considerados permanentes y la prescripción, por lo tanto, mientras esté el acto materializándose, no opera. Entonces, hay muchísimo que hablar del delito de despojo. Estaríamos aquí, no sé, horas, pero no quiero cansarlos. Estos videos se supone que no deben pasar de 10, 20 minutos. Y quedo atento a sus comentarios por si hubiese cualquier duda. Y como siempre, la mejor opinión es la de ustedes. Tengan buenas noches.